Continuamos con ampliación de noticias y vamos a conversar ahora con don Rolando Arellano Cueva, director general del estudio Arellano Marketing, con el cual siempre tenemos la suerte de poder conversar, sobre todo en apreciaciones de qué cosa piensa la población, cuáles son los sentimientos que se tienen, en fin, sobre varios aspectos. Y en efecto, la pregunta que tenemos es particularmente interesante, sobre todo porque es la palabra que se está empleando a todos los efectos, no solamente en el aspecto político, sino también en el económico, en el social, ¿no? ¿Quién dijo crisis? Esa es la pregunta. Y ha presentado Arellano Marketing un estudio que revela la percepción de los consumidores sobre la situación económica del país. Percepción que, como siempre, pues tiene una base de realidad. Sin duda también somos un país un poco a veces pesimista. Y sin embargo, hay varios datos aquí que se están dando que son sumamente interesantes. Por ejemplo, la confianza que se tiene en comprar, en endeudarse, en tener más o menos participación en el mercado, cosa que está ocurriendo de una manera muy fuerte y que continúa, no obstante que se hable de la crisis. Bienvenido, Rolando, un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias, don Raúl. Buenos días. Bueno, pues estamos en esa contradicción, ¿no es cierto? Porque además, si lo viéramos desde el terreno político, diríamos que en realidad, más que calificar si el gobierno es muy bueno o la oposición es muy buena, lo que está pasando es que la gente se está dedicando a pensar en otras cosas que no exactamente en lo que ocurre con la clase o el sector político, sino al contrario, en un ámbito distinto. ¿Qué me falta? ¿Qué necesito? ¿Qué quiero? Sí, pareciera que en realidad la población está haciendo la distinción entre la política y la economía, ¿no? Que es algo que en estos momentos parece que ser muy sano. Y de hecho hay un elemento importante que la coyuntura, que nosotros la sentimos muy fuerte, que evidentemente es un tema de conversación muy grande, para la mayoría de la población es solo eso, es coyuntura. La mayoría somos personas que hemos vivido un crecimiento durante mucho tiempo y que esto es una especie de bache que se presenta, pero que no tiene por qué necesariamente cambiar la tendencia, ¿no? Eso pareciera que es la situación. Pero eso traería como consecuencia, primero, una reflexión diciendo, de modo que la gente siente no solamente esperanza, sino además que de alguna manera tiene más oportunidades. Hay algo en la circunstancia nacional que ha llevado a que se tenga el convencimiento de que puedo mejorar, de que puedo mejorar mi ingreso, de que puedo encontrar empleo, no sé. Es decir, no hay tanta decepción finalmente. Así es, así es. Los estudios que hemos hecho, de hecho este estudio en realidad no es una encuesta, son varias investigaciones juntas para poder comparar una cosa con la otra. Cuando vemos a nivel más profundo, la gente dice, yo he crecido en situaciones donde la política era peor que esto. O sea, estamos hablando de las épocas de terrorismo, las épocas de dictaduras y otras cosas. Y para mí esto es un elemento más, en realidad es grave, la percepción que tenemos hoy es que es grave, pero no es nada nuevo para mi historia, ¿no? Mi problema ahora es el tránsito, hay demasiado automóvil, hay demasiado... La violencia, la inseguridad son elementos que aparecen mucho y por supuesto le dan al tema político un peso importante, pero como le digo, lo ponen dentro del panorama nacional. Lo malo es que muchas veces los empresarios interpretan solamente el lado negativo. Muchos empresarios, como bien lo decía Martín Pérez más temprano, interpretan el lado negativo y se asustan creyendo que esa es la realidad de la sociedad, y la verdad es que el consumidor no lo está sintiendo así, ¿no? Sin embargo, también vamos a mirar el otro lado, es decir, en verdad, la disposición que hay por parte del empresariado a poder expresar sus puntos de vista de manera más clara. Cuando nosotros hemos conversado, por ejemplo, con autoridades gubernamentales con respecto a la queja de la permisibilidad y la tramitología, etcétera, hay quienes confiesan con toda franqueza decir, bueno, aquí lo que ocurre es que aquí viene a veces alguien que se señala empresario y que quiere que la ley salga exactamente como él quiere que salga. En consecuencia, ahí también hay algunos aspectos a clarificar, ¿no es cierto? Así es, yo creo que todos tienen parte de culpa en esto, ¿no? Todos tenemos, en realidad, no es cuestión de salirse del tema. Pero en el fondo yo creo que lo importante es que
la gente sí hace la diferencia entre la coyuntura y la realidad de largo plazo. Y en este caso, el problema, por ejemplo, para el empresario, es de que si el empresario piensa, como nuestros estudios muestran, que la gente está en crisis y que la gente está gastando menos, es decir, 80% de los empresarios dicen, la gente está gastando menos que antes. Cuando le preguntamos a la gente dice, 60% dice, estoy gastando más que antes. Entonces, ¿qué pasa? El empresario dice, como está gastando menos, tiene menos plata, ¿qué hago? Me retraigo. Porque, por ejemplo, ¿para qué voy a hacer publicidad si es que la gente no tiene plata? Pero eso está pasando. Claro, pero en realidad lo que está pasando es de que la gente está gastando en diversas cosas. La gente no ha disminuido su ingreso. Y no quiere seguir, y no quiere, según también revisando su estudio, el resumen de su estudio, así es. La gente no está dispuesta a por esas percepciones nada más por lo pronto, dejar precisamente ese nuevo estilo de vida que ha conseguido luego de algunos años, pues así es, ya llegó a un cierto nivel. Y además hay una marcada diferencia generacional, ¿no?, en la percepción de las cosas también. Hay alguna gente que no ha conocido la crisis siente que está más o menos bien. Los mayores son los que dicen, bueno, hemos pasado por tantas cosas y sin embargo creemos que están mejorando también, en fin. Así es, así es. En general las diferencias de edad son grandes. Pero hay un raro deseo de crisis en el país, ¿no? Como que nos encantara vivir como si estuviéramos en crisis incluso cuando no lo estamos, ¿no? Hay un temor, ¿no? Sí, pero ese es un temor, yo diría, que es más de los líderes de opinión, de las personas con un cierto nivel de análisis que es una manera, más profundo. Claro, para generar un alarmismo, para que se haga algo ya, ¿no? Pero así es, y el problema es que eso genera un círculo vicioso que felizmente estos estudios y otros que están saliendo de otras empresas, lo que nos están mostrando es, oye, no, mira, la gente está diciendo, está tranquila, yo estoy más tranquila, yo creo que voy a crecer. El 80% de los encuestados en una de las investigaciones nos dice, yo voy a estar mejor el próximo año que ahora. 80%. Sí. ¿Cierto? Es decir, todos estamos diciendo, sí, pues este es un problema, pero yo, comparado a lo que yo he tenido, lo que estamos haciendo ahora es nada, ¿no? Lo que está pasando, nada. El problema es cuando esto sí se puede agravar desde el lado de las empresas, que malinterpretan. Entonces, por ejemplo, decíamos, el tema de publicidad, ¿ya? Dice, yo disminuyo porque la gente no tiene plata, cuando en realidad sí tiene, y lo que yo debería hacer quizás es afinar, mejorar mi publicidad o afinar para hacer que ese gasto vaya hacia donde mis ofertas, pues, también, y mejorar mis ofertas. Muchos juegos ahí. Así es, ¿no? pero por ejemplo, un tema, el empresario cree que el consumidor está buscando precio, y el consumidor, como bien Ricardo lo ha dicho, está buscando calidad. Yo ya me acostumbré a un cierto nivel de calidad. Y además hay algo más interesante, es decir, este estado de relativo bienestar me lleva a pensar que debo tener más cuidado en invertir en tales o cuales cosas que van a redundar en una mejoría sustantiva de mi familia, de la educación de mis hijos, en mejorar la condición de salud, en fin. Absolutamente. De hecho, por ejemplo, en los gastos que están haciendo, el consumidor dice, yo estoy gastando más en educación, estoy gastando un poquito menos en diversión y menos en viajar, en estas cosas, pero estoy gastando más en educación y en otras cosas. Vamos a hacer una pausa y luego hacemos ese análisis también. Ahora, no solamente pues estamos refiriéndonos al consumo y al gasto. La otra cosa que significa dos ideas. Una primera, ¿qué se piensa del empleo? Pareciera que hay un cambio de perspectiva en el sentido de el sueño anterior era tener un empleo y no moverse de él por largo tiempo. Y si se conseguía eso en un ministerio, mejor que mejor, porque ahí ya uno se quedaba estabilizado hasta que terminaba su mandato. Hoy día pareciera que más bien el emprendedurismo es una cosa fundamental y en general la gente joven lo que busca es tener otra modalidad de trabajo y de empleo, ¿no es cierto? Que no es exactamente la tradicional. ¿Qué percepciones hay al respecto? Bueno, con respecto a estabilidad, con respecto a empleo, con respecto a yo puedo hoy día hacer empresa o destinar, parte de mi esfuerzo a tener
libertad de poder decidir qué quiero hacer. Nosotros lo que vemos es claramente que, como lo decía, de que en general la población es relativamente optimista sobre su futuro, ¿no? Pero de los que sienten un poquito más una situación crítica, ya no crítica, sino que dicen no estamos creciendo como antes, están los dependientes. Las personas que tienen un empleo dependiente lo sienten un poco más que los independientes. Por ejemplo, el que menos siente la crisis es el que, por estilo de vida, que nosotros llamamos progresista, que es normalmente un empresario pequeño, mediano, que trabaja y que es mayoría en el Perú. Los dependientes sienten un poco más la crisis, quizás porque ellos no pueden controlar tanto sus ingresos, ¿no? Y entonces el temor a un incremento de precios o a problemas de empleo se hace más grande. Pero que que sientan ahora una disminución del empleo, que sientan ahora una disminución de ingresos, eso no es algo que sale en los estudios. Pero sí, esa diferencia. El independiente es mucho más optimista que el dependiente. ¿Y se ha medido por edades también? ¿La juventud, por ejemplo? Sí, no tengo el dato aquí, pero en general no han habido grandes diferencias. Si hubieran habido grandes diferencias en los estudios, los hubiéramos puesto como relevantes. No es una gran diferencia que encontramos en ellos, ¿no? En el caso empresarial sí se nota un poco más que los empresarios más antiguos son empresarios un poco más optimistas que los nuevos. Sí, quizás porque el nuevo está más acostumbrado a crecimiento solamente, que no ha visto el pasado, ¿no? En el caso de los empresarios, sí. Ahora, si tuviéramos que traducir, se vienen elecciones en el año 2016, eso es nos espera un año electoral, y es interesante porque si bien no es el trabajo de Arellano traducir esto en discursos políticos, si ustedes evalúan un poco lo que es el sentir del consumidor, del ciudadano, y cualquier partido político intentará llegar con un discurso que encaje con esa idea. Es curioso porque si escuchamos las críticas que le hacen al gobierno desde la oposición tiene un marcado discurso de que estamos en crisis, de que las cosas no están funcionando, de que el gobierno no ha hecho lo suficiente y que eso ha generado un retraso económico. Ese es un discurso que empata con esta sensación, que puede ganar, no digamos votos, pero adeptos con una población que piensa de esta manera. No, absolutamente no. Y en realidad es lo contrario. En este estudio no hay unos datos que nosotros encontramos. Los que piensan que hay crisis o que estamos mal, se les pregunta, ¿y usted por qué cree que hay crisis? Y más del 60%, 2/3 dicen, es una crisis de la política. Solo en segundo lugar y muy lejos aparece el tema de los metales, el precio de los minerales o el tema internacional. O sea, en realidad el público en general es consciente de la crisis, lo están generando aquellos que supuestamente quieren ganar su confianza, ¿no es cierto? O sea, en realidad es un muy mal manejo. Totalmente abstracto y ajeno a la realidad de las personas en este momento, el discurso político. Así es. Pero no sé si sea tan abstracto en el sentido de que si uno le pregunta a la gente qué piensa usted del Poder Judicial, qué piensa del Congreso, qué piensa del que cobra los impuestos, qué piensa del alcalde, es un bandido. En fin, ahí el grado de desconfianza con respecto a las instituciones, de toda índole, que muchas de ellas no son políticas, es bastante fuertemente negativo. Así es, no, es eso, está bien, pero además eso se agrava con alguien que yo me siento relativamente bien, no me siento súper bien, yo sé que estoy creciendo, pero menos. La respuesta del 80% es, yo estoy creciendo, pero menos que antes. O sea, no es que la gente sea inconsciente de decir, oye, estamos igual que antes o mejor. Estoy creciendo, pero menos que antes. Frente a alguien que le dice, oye, esto se acabó, está destrozado, ese choque es el que genera una... Sí. Precisamente con la experiencia que le da el desarrollo de este tipo de estudios desde hace ya varios años, los políticos de nuestro país son conscientes de que la mentalidad del consumidor ciudadano peruano, al mismo tiempo, ha cambiado, ha evolucionado. ¿Revisan esos estudios, lo consultan, de alguna manera se lo solicitan o no? Bueno, con alguna frecuencia nos preguntan. Nosotros no hacemos estudios políticos por un tema, pero con alguna frecuencia, pero
Yo diría que no sé si los toman en cuenta, creo que están jugando un partido aparte y que es un poco lo que pasa aquí, ¿no? Con el estadio vacío, digamos. Sí, es que este tipo de diferencias, no hemos hecho la relación con lo que piensan los políticos, pero ya encontramos una diferencia entre lo que piensa el consumidor y lo que piensa el empresario. Por ejemplo, ahora, si ponemos eso a lo que piensa el político, cosa que no hemos hecho, probablemente la desconexión debe ser muchísimo mayor, más grande, claro. ¿no? Y además, claro, preocuparse sobre lo que piensa el político es en realidad entrar a un laberinto de pensamientos, porque son muchas las tendencias, ¿no es cierto? Una última cuestión. Por favor. ¿Se puede hacer una distinción entre la percepción de Lima, del centro, en fin, del país, y las regiones? Sí, hay algunas pequeñas diferencias. En realidad, nosotros hemos estudiado en este caso a Lima y 3 ciudades, ¿no? Chiclayo, Arequipa, Huancayo. Y sí, en provincias hay unas pequeñas diferencias. En algunos casos, sobre todo en las provincias del norte, hay un menor optimismo, pero ligeramente menor optimismo. Pero el sentimiento de crecimiento en las provincias es mayor incluso que en el de Lima, ¿no? Que de hecho se corresponde con lo que ha venido ocurriendo, ¿no? Que se corresponde con lo que ha venido ocurriendo, ¿no? Lo importante también es que ese divorcio, digamos, de ideas entre los empresarios, que son los que tienen que llegar a sus mercados, y los consumidores, se da igual en todas las provincias. El empresario está pensando que el consumidor está buscando cosas distintas a lo que realmente está pensando. O sea, un poco como se está sentando a esperar, mientras el consumidor lo que está moviéndose para buscar alternativas. Claro que sí. Muy bien, como siempre, muchas gracias, Rolando Arellano, y felicitaciones por el trabajo. Muchas gracias, gracias a usted. 9:15 de la mañana, vamos a hacer una pausa y de inmediato estaremos yendo a Mollendo.